Pedro Sánchez pacta la seguridad ciudadana con Bildu. El presidente del Gobierno concede a los abertzales el protagonismo político de anunciar el acuerdo sobre la conocida Ley Mordaza, que supone una cesión del Gobierno después de años negándose a cambiarla. Ya no se sancionarán los insultos ni las injurias a las fuerzas de seguridad, se impedirá el uso de pelotas de goma ante manifestaciones violentas y se prohibirán las devoluciones en caliente de inmigrantes ilegales. El juez Peinado inicia los trámites para investigar a Begoña Gómez por un posible delito de apropiación indebida en el caso del software de la Universidad Complutense. Las acusaciones populares denuncian que la web de ese software ha sido inhabilitada en septiembre, precisamente cuando la Audiencia Provincial de Madrid decidió que ese asunto sea investigado por el juez Peinado. Buenas noches y además en Antena 3 Noticias llegan a Madrid los aviones con españoles evacuados del Líbano. Han aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Partieron de Beirut esta mañana después de días de bombardeos en la capital libanesa. Los combates continúan en la zona mientras la comunidad internacional busca la manera de impedir que se transforme en una guerra total en Oriente Medio. Una de las promesas de más largo recorrido en el historial político de Pedro Sánchez es la referida a la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida con el apelativo de Ley Mordaza. Antes de llegar al poder, Sánchez se comprometió a derogarla. Después matizó y dijo que derogaría los aspectos más lesivos. Pero durante sus 6 años de gobierno no había hecho ni una cosa ni la otra. Hoy hemos sabido que tiene voluntad de hacerlo ahora, pero no lo hemos sabido por el presidente ni por ningún otro miembro del gobierno. Pedro Sánchez ha cedido el protagonismo político a sus socios de Bildu. Con este acuerdo, pues, desbloqueamos la situación y logramos que la gran asignatura pendiente, terminar con la ley Mordaza, vaya a hacerse realidad. De todos los partidos que apoyan al Gobierno en el Parlamento, Pedro Sánchez ha elegido a Bildu para obsequiarle con la victoria política de esta reforma de la ley Mordaza. La seguridad ciudadana de España va a ser legislada por un partido como Bildu. Es decir, lo que puede o no puede hacer la policía o la Guardia Civil se va a establecer en buena medida según los criterios de Bildu. Y el cambio ha sido anunciado por una diputada de Bildu que, en su día, fue condenada por un delito relacionado con el terrorismo. Raúl Marqueta. Vicente, hablamos de Merche Izpurua, con escaño fijo desde hace más de 5 años y que es portavoz de Bildu aquí en la Cámara. Ella y otro diputado han sido los encargados de explicar, y además con bastante detalle, ese acuerdo esta mañana en una rueda de prensa casi improvisada, casi por sorpresa. El Gobierno, la verdad, no ha dado demasiados detalles. Es más, la vicepresidenta María Jesús Montero ha llegado a decir públicamente que ella desconocía que hoy se iba a hacer público este pacto. El Ejecutivo lo sabía en cualquier caso, lo sabían también el resto de sus socios, que son imprescindibles para sacarlo adelante. De entrada, ninguno dice que no, pero ya pone algunas pegas. No solo es lo que se presenta, Terminar con la ley Mordaza. la clave hoy también vuelve a estar en el cómo, porque una vez más el Gobierno ha cedido a Bildu todo el protagonismo, una vez más ellos lo han aprovechado. Hemos trabajado mucho, durante mucho tiempo. Evitan explicar qué ha cambiado, porque el Gobierno acepta ahora lo que hace unos meses rechazaba. ¿Qué incentivos ha podido tener el PSOE ahora que antes no tenía? Pasa el tiempo, negociación. Y sacan pecho de cada uno de los puntos de un acuerdo al que el Gobierno ya trata de echar el freno. Consiste en la eliminación progresiva. Matiz en lo que se refiere al contenido, calma para su aprobación. Veremos cuál es la mejor manera si es que hay consenso. Porque ahora tendrán que negociar, lo avisan en Junts y en Podemos. Se queda muy corto. Tachan de insuficiente este pacto que Esquerra hace suyo, que el PNV apoyará, aunque con peros. Nos reservamos el derecho a presentar enmiendas. En contra directamente votará el PP. Denuncian el fondo. Es la línea que le faltaba por cruzar al Gobierno. Y las formas. Por boca de Bildu. Reprochan al Gobierno que el socio elegido para pactar la seguridad ciudadana haya sido precisamente Bildu. Este pacto de hoy es solo uno más de los que ha firmado el Gobierno con Bildu desde que se inició su relación política hace 5 años. Se hizo con esta imagen que ven en diciembre de 2019. Fue la primera vez que se sentaban con Bildu a cambio de hacer a Pedro Sánchez presidente. En 2020, durante la pandemia, el Gobierno aceptó la derogación íntegra de la reforma laboral del PP a cambio de la abstención de Bildu en la 5ª prórroga del estado de alarma.
En 2022, Bildu dio el visto bueno a los presupuestos de Pedro Sánchez a cambio de varios compromisos en materia de pensiones y alquileres. Y en 2023, Moncloa concedió a Bildu la ventaja de colgarse la medalla de la ley de vivienda. El caso de la ley Mordaza es solo uno más y, como ya es habitual, la voz discordante dentro del PSOE es la de Emiliano García Paje. No le gusta que su partido pacte con Bildu. Si se quitaran ellos la Mordaza y pudieran de una vez pedir perdón y reconocer el dolor de las víctimas, ya sería suficiente. Está muy bien que el pacto sea con una organización que se dedicó a ponerle mordaza al pueblo vasco durante tantos años. García Paje tendrá ocasión mañana mismo de decirle esto y cualquier otra cosa a Pedro Sánchez cara a cara. Tienen una cita en el Palacio de la Moncloa. El Partido Popular echa en cara al Gobierno sus pactos con los abertzales. Han utilizado la palabra podredumbre para definir lo ocurrido. Los anuncios de hoy no sé si tendrán que ver con esta negociación de presos por presupuestos o por otras cuestiones, pero nos parece absolutamente escandaloso. Uno de los aspectos pactados entre el Gobierno y Bildu es el de prohibir a las fuerzas de seguridad el uso de pelotas de goma ante manifestaciones violentas. El Ministerio del Interior siempre se ha negado a prohibirlas. Ahora el Gobierno lo acepta, aunque el ministro del Interior hoy no ha hecho ninguna referencia a este asunto, y aunque hay una palabra clave que sí abre la puerta a que no se prohíban ni de inmediato ni del todo, la palabra progresivamente. También han acordado acabar en 6 meses con las conocidas como devoluciones en caliente, y esta sí que es una decisión con consecuencias muy importantes. Es el acuerdo que une a Bildu, Sumar y el PSOE. Un pacto que hace tan solo un año parecía lejano. No es lo suficientemente adecuado en los parámetros que algunos grupos parlamentarios pretenden. Pero que ahora sí se ha hecho realidad. ¿Qué cosas cambian? En cuanto a las faltas de respeto, se rebaja la autoridad de las fuerzas de seguridad y la desobediencia pasa de ser grave a falta leve. Va a suponer la pérdida total del principio de autoridad. Un empeoramiento en la calidad del servicio de la Policía Nacional. El PSOE accede a la eliminación de las pelotas de goma, pero el acuerdo habla de retirada progresiva, de forma que no hay fecha explícita para hacerlo. Solo va a dejar el uso de la defensa en un cuerpo a cuerpo con los manifestantes violentos. Otro de los puntos controvertidos es acabar con las devoluciones en frontera o en caliente. Parece redactada más contra los policías que para favorecer el buen desempeño de nuestra función. Los sindicatos policiales rechazan la reforma porque dicen deja desprotegidos a los agentes y limitará su actividad en caso de asaltos masivos a nuestras fronteras. Una de las dudas es por qué antes no y ahora sí se puede reformar la ley Mordaza. Moncloa se limita a decir que se han sorteado los obstáculos. Llevamos meses, insisto, trabajando en esto. Ha sido Bildu el que ha decidido en el día de hoy hacerlo público. Desconozco el motivo por el que hoy ha querido hacerlo público. Se han planteado las enmiendas correspondientes, hemos llegado a un acuerdo. Moncloa no ha querido especificar si entre los obstáculos que se han sorteado con Bildu está el de la excarcelación de etarras. Casualmente, en los últimos días han sido excarcelados 2 terroristas que no han mostrado arrepentimiento y a los que la consejera de Justicia del País Vasco ha concedido el 3er grado. La consejera es del PSOE. Los terroristas ahora excarcelados asesinaron al dirigente socialista vasco Fernando Buesa y a su escolta Jorge Díez, y al concejal del PP José María Martín Carpena, al coronel del Ejército del Aire Antonio Muñoz y al fiscal del Tribunal Superior de Andalucía Luis Portero. Puede tratarse simplemente de 2 circunstancias que coinciden en el tiempo por pura casualidad, pero lo ocurrido hoy se produce 3 años después de que el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, estableciera la doctrina de los abertzales sobre su disposición a pactar con Pedro Sánchez. Lo dijo así. Baina gu berreon ditugu barruan, eta horiek atera behar dira. Eta orduan, horretarako bozkatu behar dira horreko, bozkatuko ditugu. Esate dizuegu gainera argita, bozkatuko ditugu. Es la doctrina de presos a cambio de presupuestos. Ahora han sido excarcelados 2 presos en plena negociación de los presupuestos y los familiares de las víctimas tienen su propia opinión. Esther Vaquero. Claro, se quejan de esa medida todos ellos y también aseguran que no se cumplen las condiciones para esa concesión. Al asesino de Buesa, por ejemplo, todavía le quedan 8 años de condena y ninguno de los 2, en todo caso, ha pedido perdón y tampoco han colaborado con la justicia.
Lo que estoy es absolutamente decepcionado con el Estado de Derecho, con la aplicación de la ley y más concretamente con el incumplimiento de la Ley General Penitenciaria. Es una cuestión de cumplimiento estricto de la ley, ¿eh? Y ese cumplimiento estricto de la ley es el que ha eludido el Partido Socialista, en este caso en el País Vasco. Otra de las noticias de este jueves la protagoniza el juez Peinado, que ha hecho un primer movimiento para investigar a Begoña Gómez por otro posible delito, el de apropiación indebida de un software que pertenece a la Universidad Complutense. El juez ha preguntado si la decisión de inhibirse por parte del juzgado que llevaba esa causa es firme, tal y como estableció hace unos días la Audiencia Provincial de Madrid. Precisamente hoy, las acusaciones han denunciado ante el juez que la web de ese programa informático ha sido borrada recientemente, coincidiendo en el tiempo con esa decisión de la Audiencia Provincial de Madrid. El Gobierno propone crear una nueva baja laboral. Lo ha anunciado hoy la ministra de Seguridad Social sin dar demasiadas explicaciones. Sería una baja flexible que consiste, según Elma Saiz, en que el trabajador pueda incorporarse parcialmente a su puesto sin dejar del todo la baja médica. Quien esté saliendo o en un proceso de tratamiento de cáncer, que quizás desde la voluntariedad y, por supuesto, desde la garantía de su salud, desde su seguridad, pueda incorporarse a trabajar haciendo una incapacidad temporal que no sea o estar de alta o estar de baja. La propuesta de Saiz no ha gustado demasiado a la ministra de Trabajo. Esta misma tarde, Yolanda Díaz le ha contestado. Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social no vamos a consentir ninguna variación ni desvirtuación en la incapacidad temporal tal y como la tenemos concebida. Ya ven que un sector del gobierno opina una cosa y el otro opina la contraria. Por lo demás, OK Diario ha publicado audios de algunas conversaciones entre Juan Carlos I y Bárbara Rey. En esas conversaciones, don Juan Carlos no solo habla con Bárbara Rey sobre asuntos cotidianos, también hacen referencia a temas políticos. Juan Carlos, por ejemplo, alaba el silencio de Alfonso Armada, uno de los condenados por el 23F y hombre que fue de su confianza. Y critica a Sabino Fernández Campo, quien fue su mano derecha durante años. Sufriendo entre tú y yo mucho, ¿no? Las cosas de Sabino y palabra de honor. Yo me imagino que mucho, ¿eh? Me río, cariño, me río de Alfonso Armada. Sí, ¿verdad? 7 años de cárcel, se ha ido a su paso de Galicia y el tío jamás ha dicho una palabra. Jamás. ¿A qué te digo? Está alargando. Son solo fragmentos de las conversaciones privadas entre don Juan Carlos y Bárbara Rey que ahora salen a la luz y que abarcan varios años de la década de los 90. Hace 30 años, la fuga del exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán, fue uno de los temas más comentados entre los españoles. El propio Juan Carlos I tenía su opinión y se la hizo saber a esta mujer. Una documentación que compromete enormemente. Bárbara Rey. Van a encontrar por narices. Así no lo encuentran. Al final yo espero que lo encuentren. ¿Tú crees? Aunque entre tú y yo la Guardia Civil dice que es mejor que no encontrarlo. Mejor encontrarlo muerto. También charlan sobre política. El monarca le hace llegar su preocupación sobre el sector antimonárquico. Hay un grupo de IU importante, intelectuales, y esos están detrás de una cosa que es la República. Entonces, con tal de acabar con Felipe, pues no les importaría arrasar lo que puedan. Yo no creo que la cosa llegue a ese extremo, ¿verdad, mi vida? En las grabaciones publicadas por OK Diario se escucha cómo Bárbara Rey introduce muchos de los temas de conversación. El que más y el que menos, dentro de que uno sea totalmente legal, pues algún negocio de vez en cuando se hace. Todo, mi amor, todo. Ambos seguían muy de cerca la actualidad. Estoy viendo a Felipe González en Antena 3. Precisamente el expresidente socialista le han preguntado por estas grabaciones. Que no tengo ni puta idea de lo que me habláis, que no sé si lo entendéis, que no oigo esos audios y ahora que me habláis de lo que van, menos los oiré. Desconoce, dice, posibles pagos al artista a cambio de su silencio. Esta tarde han coincidido en Galicia los dos expresidentes del Gobierno, Felipe González y Mariano Rajoy. Ambos han estado conversando sobre asuntos de política nacional e internacional. Los dos expresidentes han tratado asuntos de actualidad con bastantes coincidencias. Una de esas coincidencias ha sido sobre los partidos independentistas. Para los expresidentes, estas formaciones políticas no tienen ningún interés en favorecer la gobernabilidad de España. Pero ¿qué interés puede tener una fuerza independentista en que haya gobernanza en España? Cero. El día que el Frankenstein se instaló en España empezaron los problemas, porque claro,
Si tú dependes de quien no cree absolutamente nada de lo que hemos hecho en los últimos años, no les importa la gobernanza en España ni les importa nada. Lo que quieren es el derecho de autodeterminación, todas estas historias. Podemos tener un lío. El exministro José Luis Escrivá ha concedido a Carlos Alsina en Onda Cero su primera entrevista como gobernador del Banco de España. Escrivá se ha extendido largamente para enumerar las condiciones que, en su opinión, hacen que él mismo sea el mejor candidato o, como ha dicho, el candidato con el perfil más redondo. Así lo ha explicado. Se ha priorizado justamente el perfil de un banquero central, de una persona que tenga una experiencia dilatada muy larga en el ámbito de los mercados financieros, conocimiento del sistema financiero, haber trabajado, como es en mi caso, hay algunas personas que también lo han hecho, pero yo creo que soy el único que ha sido funcionario del Banco Central Europeo, por supuesto del Banco de España y del Banco Internacional de Pagos de Basilea, las tres referencias fundamentales para nosotros, y ese he sido yo. Y yo creo que también un elemento en mi currículum que es muy importante es haber sido 6 años presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Yo creé la AIREF, la puse en marcha desde cero, creando unos estándares de independencia y de objetividad que han sido reconocidos internacionalmente. Por eso después mis iguales en Europa me pidieron que fuera el presidente de todas las autoridades fiscales independientes de Europa. Yo creo que todos esos elementos confluyen en mi caso, por las razones que sea, y yo creo que el presidente estuvo viendo perfiles de esas características y lo tenía o no. Y el que tenía, yo creo que el perfil probablemente más redondo, permíteme que no sea muy modesto, y lo tenía muy cerca, que era yo. Ya lo han escuchado, Escrivá no tiene duda, se considera a sí mismo depositario del perfil más redondo para ser el gobernador del Banco de España. Pero ha dicho más cosas en esa entrevista. Alsina le ha preguntado por la efectividad de la ley de vivienda aprobada por el gobierno, del que el propio Escrivá formaba parte hasta hace pocas semanas. La duda es si esa ley sirve realmente para bajar los precios del alquiler. La respuesta ha sido clara. ¿Existe, o que usted conozca, que usted tenga, una prueba empírica? No me consta, no me consta. Hay que recopilar muchos datos de precios, yo creo que va a ser difícil tener evidencia dura pronto. Por tanto, el Banco de España no tiene evidencias de que los alquileres estén bajando allí donde se aplica la ley de vivienda, aunque el Gobierno presiona a las comunidades autónomas para que la pongan en práctica, porque consideran que es la única manera de que bajen los precios. Hoy la ministra de Vivienda se ha reunido con las comunidades para abordar este problema. A un lado, el Gobierno quiere que todas las comunidades apliquen ya la ley de vivienda. Esa ley permite hoy que, atendiendo a su literalidad, pudiéramos estar bajando el precio de todos los alquileres de esas zonas un 5%. ¿Por qué no lo hacemos? Yo no lo entiendo. Al otro, las comunidades, la mayoría gobernadas por el PP, dicen que no creen que eso funcione. Aplicar analgésicos a un problema muy grave. El Estado tiene la obligación de repartir de forma equitativa los recursos públicos. País Vasco y Cataluña son las únicas que han declarado zonas tensionadas. La Generalitat ha dicho hoy que les está dando buenos resultados. Una tendencia a la disminución en la renta del alquiler. Algo que desmienten los portales inmobiliarios. Las familias que ahora mismo están buscando una vivienda en Cataluña no han visto cómo los precios han bajado desde la entrada en vigor del control de precios. Han crecido un 6,1% desde el pasado mes de enero. Y los sindicatos de inquilinos creen que la ley tiene muchas lagunas. Es un fracaso. Se deja fuera los alquileres temporales de habitación y turísticos y, por tanto, los precios no van a bajar mientras ese fraude de ley siga existiendo. De hecho, España es uno de los países donde más se ha encarecido la vivienda en el último año, casi un 8%. Nuevo anuncio de Pedro Sánchez. El presidente ha lanzado hoy un plan de 4.500 millones de euros en ayudas con fondos europeos a las pequeñas y medianas empresas y 50.000 millones para préstamos e instrumentos financieros. Según el Gobierno, más de medio millón de las pymes españolas ya han recibido algún tipo de ayuda. Nunca en la historia se ha puesto semejante volumen de recursos económicos para modernizar nuestro tejido productivo. Alrededor de 300 españoles y sus familiares residentes en Líbano han llegado esta tarde a Madrid a bordo de 2 aviones de la Fuerza Aérea Española. El Gobierno no descarta enviar un tercer avión si fuese necesario.
Entre los evacuados también están algunos diplomáticos destinados en la Embajada Española en Beirut. Todos han mostrado su alivio al pisar suelo español. En principio se esperaba que llegaran alrededor de 350 personas de las 500 que habían solicitado ser evacuadas. Sin embargo, Eduardo Siles, son menos de los previstos de momento. Sí, Vicente, finalmente han sido 244 personas, la mayoría de nacionalidad española, aunque también se ha evacuado a un grupo de unos 40 libaneses. Esta tarde aquí hemos visto familias enteras emocionadas por llegar a España, también madres con niños muy pequeños en brazos que ya descansan tranquilas porque ya están en España, no habrá bombas, no habrá misiles esta noche, han conseguido escapar de la guerra. La sonrisa de esta madre muestra su alegría nada más pisar suelo español mientras carga con su hija. Juntas abandonan el primer avión donde han viajado los evacuados de Líbano. Recibidos por una pequeña comitiva del Ejército del Aire, desfilan cargando mochilas, maletas y todo lo que les ha dado tiempo a llevarse. Ante la escalada de tensión entre Hezbollah e Israel, los ministerios de Defensa y Exteriores de España han puesto en marcha un plan de evacuación. En torno a 500 españoles han pedido salir. Se esperaba que hoy volaran unas 350 personas, pero muchas todavía esperan en suelo libanés. Algunas porque a última hora se han echado para atrás. 20 minutos decir que nos íbamos y claro, después de 13, 14 años viviendo aquí es complicado. No es fácil cerrar la maleta y marcharse, digamos. Y otros no han podido llegar a tiempo por los bombardeos y el colapso en las carreteras. Eso ocurre el mismo día en que el ejército israelí ha lanzado su mayor ataque contra el centro de Beirut. Al menos 9 personas han muerto en la sede de una organización sanitaria vinculada a Hezbollah. Israel ha ordenado evacuar a 25 aldeas del sur del Líbano. Este misil ha caído a tan solo 1 kilómetro del Parlamento libanés. Pocas horas después, Israel volvía a disparar contra el corazón de Beirut, esta vez contra la sede de inteligencia de Hezbollah. Israel viola las leyes internacionales, es un crimen de guerra. Mientras los suburbios de la capital continúan siendo un polvorín. Esto era un garaje y aquello una tienda de especias. Aquí no tenemos nada que pueda ser un objetivo militar y justifique los bombardeos. En esta zona, feudo de Hezbollah, las bombas israelíes mataron a su líder hace 2 semanas. Y ahora se ha sabido que antes del ataque había dado el visto bueno a un alto el fuego de 21 días. Estados Unidos y Francia fueron informados de ello, pero sin alto el fuego, Israel ha ordenado evacuar 25 localidades más en el sur. Y por primera vez el ejército libanés, que se mantenía al margen de los enfrentamientos entre Hezbollah e Israel, ha abierto fuego contra el ejército israelí después de que 2 de sus soldados hayan muerto en un bombardeo. Según Israel, Hezbollah habría disparado más de 200 cohetes en las últimas horas y los rebeldes hutíes de Yemen reconocen un ataque con drones que ha hecho saltar las alarmas en la capital de Israel. Sobre el contingente español en el Líbano ha hablado hoy Margarita Robles. La ministra de Defensa asegura que han podido salir hoy por primera vez de los búnkeres y que se encuentran tranquilos. Hoy están fuera de los búnkeres, me decía que están realizando operaciones y que incluso la población que queda en las aldeas de la zona, aunque ellos son conscientes y están viendo los combates que hay, pero se dirigen hacia ellos para pedirles pues esa labor de intermediación y de apoyo. Con el puño en alto y gritando al unísono, un grupo de diputados del Parlamento iraní pide la muerte de Israel y de Estados Unidos. Lo hacen para respaldar la oleada de misiles que Irán lanzó contra Israel este martes. El llamado Eje de la Resistencia, formado por grupos armados de distintos puntos de la región, piden a Irán más ataques contra Israel. Mientras, el gabinete de Netanyahu estudia qué tipo de respuesta va a dar Israel a Irán. Jerusalén, Yanira Gómez. Sí, el primer ministro israelí mantiene esta noche reuniones de alto nivel para decidir cómo y cuándo lanzar esa represalia contra Irán. Según la prensa local, será un ataque muy duro que ocurrirá en unos días y será coordinado con Estados Unidos, incluyendo una posible llamada entre Biden y Netanyahu. Por su parte, Al Jazeera informa que Irán avisó a Washington que no busca una guerra regional, pero que ha terminado con lo que llama su fase de autocontrol unilateral. Cumbre asiática en Qatar, solemnidad, discursos. Pero como suele pasar, lo importante son los cara a cara. Invitado estrella el presidente de Irán. Sus vecinos, desde Arabia Saudí hasta Qatar, pretenden tranquilizarle. Según fuentes citadas por Reuters, le han garantizado neutralidad. El emir de Qatar, que lleva casi un año intentando hacer de árbitro en el conflicto, tira de las orejas a Israel. Ha quedado muy claro que lo que está ocurriendo es un genocidio colectivo.
además de pedir un alto el fuego inmediato. Mismo discurso se ha escuchado en la Liga Árabe reunida de emergencia en El Cairo. Pero lo cierto es que Irán sufre el debilitamiento de sus aliados, tanto Hamás como Hezbollah, que anda tan huérfano de su difunto líder Nasrallah que ha decidido no hacer público el nombre de su sustituto. Temen que Israel acabe también con él. Mientras, Estados Unidos presume de hermano mayor de los israelíes enseñando estas imágenes. 2 destructores de la Sexta Flota ayudaron a repeler los misiles iraníes. El presidente de Estados Unidos recibe información puntual sobre la represalia israelí por los ataques con misiles de Irán. Dice el presidente Joe Biden que su administración asesora, pero no da autorización a Israel para llevar a cabo los ataques. Nueva York, José Ángel Abad. Sí, Vicente, Biden quiere mostrar que tiene relevancia y por ello acaba de anunciar por su cuenta que Israel, de modo inminente en las próximas horas, nada va a hacer y ha delimitado en público la línea roja de que no se ataquen instalaciones nucleares de Irán. Sobre el resto, de modo indirecto, también acaba de dar luz verde, como se deduce de su respuesta a la pregunta de si se podrían atacar instalaciones petrolíferas de Irán. We're discussing it. We don't allow Israel, we advise Israel, and there's nothing going to happen today. En Europa siguen con preocupación los pasos que pueda dar Israel después del ataque de Irán. El jefe de la diplomacia europea pide evitar ataques contra instalaciones nucleares. Vamos a Bruselas. Guillermo Pascual. Sí, Esther, porque ese sería el escenario más extremo, el escenario más peligroso, incluso mucho peor que si se atacan bases militares o esas instalaciones petrolíferas. Y por eso hoy también Josep Borrell lo ha puesto como línea roja. El jefe de la diplomacia le decía al gobierno de Netanyahu que no se atreva a bombardear plantas nucleares. El fiscal especial que investiga los supuestos intentos de Donald Trump para revertir el resultado de las elecciones del año 2020 asegura que el expresidente usó medios criminales, es textual, medios criminales, para conseguirlo. Así consta en el informe que ha elaborado sobre el asalto al Capitolio. El documento recoge detalles con el objetivo de demostrar que Trump actuó como candidato a la presidencia y no como presidente de Estados Unidos, es decir, que no tendría inmunidad si se considera que cometió un delito. Volvemos a Nueva York, José Ángel. Vicente, Trump tiene asuntos muy serios pendientes con la justicia y siguen colándose en la campaña porque los jueces de la Corte Suprema le han dado cobertura para no tener que responder por ahora ante los tribunales, pero los pasos del fiscal especial le fuerzan a tener que hacerlo ante la opinión pública en una campaña en la que, como ninguno de los dos candidatos tiene confianza en poder ganar con su base electoral, ahora sí ambos se lanzan a por el limbo político de los indecisos. En campaña es esencial reaccionar ante los imprevistos y por eso Kamala Harris, como ya hiciera Trump, se ha acercado a las zonas afectadas por el huracán Helene, pero en esto se centra su campaña. Pareja de granjeros, Pensilvania. Hemos sido republicanos toda la vida y yo voto por Kamala y yo voto por Kamala. Y esta noche una republicana conocida como Liz Cheney dirá en un mitin lo que ya ha anunciado en televisión. Nunca he votado demócrata, pero lo haré esta vez. A los mismos votantes los buscaba el republicano J.D. Vance, mostrándose más afable y moderado que nunca en el debate entre candidatos a vicepresidente, y a eso apunta también hoy Melania Trump en este vídeo. Todas las mujeres poseen desde nacimiento derecho a decidir sobre su cuerpo, aunque no cuestione votar por su marido, que aboga por lo opuesto, restricciones al aborto, mientras el fiscal especial Jack Smith presenta nuevas evidencias de que Trump intentó alterar el resultado de las elecciones pasadas y el expresidente alega una vez más interferencia electoral de la justicia contra él. Edmundo González, líder de la oposición en Venezuela, habría ganado las elecciones según el Centro Carter, organismo que actuó de observador independiente en los comicios. Este que van a ver es el momento en el que la jefa muestra las actas que probarían la victoria. Edmundo González habría obtenido el 67% de los votos, Maduro tan solo el 31%. El gobierno venezolano ya ha respondido que no le importa lo que diga el Centro Carter. Esto ha ocurrido en el Congo. Un barco navega por un lago cuando de repente se inclina hacia un lado hasta que vuelca y empieza a hundirse. Al menos 78 personas han muerto, 40 han sido rescatadas con vida.
Un devastador tifón ha arrasado una importante ciudad portuaria en el sur de Taiwán con vientos de más de 160 kilómetros por hora. El tifón ha descargado lluvias torrenciales que han inundado calles y comercios. Hay 2 muertos, 2 desaparecidos y más de 100 heridos. Moncloa ha cedido a Bildu el protagonismo político del día al anunciar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana conocida como Ley Mordaza. Y eso significa que la seguridad ciudadana, la policía y la Guardia Civil se van a regir en buena medida por los criterios de Bildu. España a 3 de octubre de 2024. Buenas noches. Hasta mañana, buenas noches. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Nuevo Pascual Movit, con minerales y vitaminas que te ayudan a cuidar tus huesos, a mantener fuertes tus músculos y flexibles tus articulaciones. Nuevo Pascual Movit, mucho más que una leche calcio.